que no existe A, B, C, D, ¿no? 20 kilómetros, 40, 60, 80. A medida que compensa más, que imaginemos que compense 100 kilómetros, a medida que compense más, la atenuación que tiene ese módulo también es mayor. Entonces, si la atenuación que compensa el módulo es mayor, esto, acá se pierde más, ¿sí? La pérdida de inserción ahí es mayor. La atenuación que te da esta cosa es mayor. Entonces, si tuviésemos el escenario con un booster, tendríamos el DC así, ¿no? El amplificador. Pero si este le baja 7 dB, quizás probablemente no lleguemos acá con una potencia ideal. Entonces lo ponemos a la mitad para que acá llegue con una potencia ideal, todavía no lo atenúa, lo enviamos, la ganancia para que compense esta atenuación y acá ya lo volvemos a amplificar más. Es como que sirve de arreglo para compensar lo que este señor no puede amplificar, no puede atenuar en este caso. Solo para que se hagan ideas, si atenúa 7 dB, es más o menos el equivalente de 28 kilómetros. Para hacer un cálculo somero, puede multiplicar los dB por 4. Entonces, 28 kilómetros de fibra es prácticamente un enlace en línea. Está un poco más grande, ¿no? Es bastante lo que tenemos. Por eso que se usa esta regla. Normalmente para distancias ya un poquito mayores. ¿Te acuerdas en qué span estamos usando aún? Para el tipo de multiplexor y multiplexor tenemos dos tipos. Un filtro de fil delgado y el arreglo de guía de ondas, rejilla de arreglo de guía de ondas. ¿Cuál usamos? El AWG. ¿Por qué? Porque mientras el filtro va rebotando y va cayendo la luz, lo va multiplexando porque va rebotando. Entonces significa que es bien probable que esta lambda 4 llegue más atenuada que esta lambda 1. ¿Sí? Porque viene acá, rebota y se hace el filtro. Viene acá, rebota y se hace otra vez el filtro. O sea, va descargando uno por uno. El que descarga el último tiene mayor recorrido y quizás ha sido más afectada por la atenuación. Mientras que el que usamos es un arreglo paralelo. Simplemente se descompone la luz en varios filtros y se multiplexa. Ahora, en teoría, eso sí yo nunca lo he probado. Pero en teoría, ¿cuál es la diferencia de un multiplexor y un demultiplexor? Es el MUX. Ustedes creen, viendo ese gráfico, ¿cuál es la diferencia del MUX y del MUX? Simplemente son varios filtros que entran y se suman, ¿no? Y acá son varios filtros que descomponen la señal. Pero ¿cuál sería la gran diferencia? Como parte teórica, ya no sé si alguna tarjeta tiene algo especial que impide esto, pero como parte teórica, el MUX es lo mismo que el DMUX, nada más que está volteado. O sea que recibe la señal en una dirección. Eso sí, yo nunca lo he probado. Nunca he probado un MUX trabajando como un DMUX, porque los nombres de la tarjeta M40, le ponen la B si es que tiene atenuadores internos M40. Son dos tarjetas diferentes. A menos que yo tuviese un laboratorio en que me den permiso de malograr algo, prefiero no probar. Pero la teoría dice que el MUX es un DMUX, que son el mismo elemento, nada más que lo utilizas en diferentes sentidos de tráfico, ¿no? Pero en este sentido
y este va en sentido contrario. O sea, si esto lo volteamos acá, haría el mismo efecto. Ahí en óptica no hay, no es como el electrónico que dice mi conductor, que no se lo sugiero, pues en óptica es simplemente la emisión de luz y Sí. del otro lado recibe. Así es. Sí. Yo creo que si hago ese ejercicio, sí funciona. Lo volteo y debería funcionar sin problemas. Porque las señales ópticas no tienen nada que te impida, como dice David, no ir en un solo sentido. Y la señal de supervisión. ¿Se acuerdan que le comenté que el USC es un tipo de señal de supervisión? Pero hay dos. La tecnología de supervisión se divide en dos, en el OSC y en el ESC. ¿Cuál es la diferencia? Que el OSC se hace óptico y el ESC se hace eléctrico. Este es el OSC. Como ya hemos dibujado varias veces el diagrama, ¿cierto? Tenemos los transponders, el MUX, y se une a través de este multiplexor, que lo que hace es unir la señal de la banda C con la señal de management o la señal de supervisión. Puede ir acá del dispositivo, se descompone la señal de la banda C y la señal de la gestión, y se descompone y otra vez se escapa. ¿Qué es esto? Es la señal controladora. La controladora lo que hace es comunicarse con señal de supervisión para poder controlar el equipo. Es decir, si acá nos conectaríamos con nuestra laptop a través del canal de supervisión, podemos controlar el equipo remoto utilizando el SSC. Esa es la razón por la cual si reiniciamos la SSC vamos a perder gestión por algunos minutos. Bueno, ¿se acuerdan qué frecuencia maneja el OSC? 1510, ¿no? Y este es la tecnología ESC. ¿Qué diferencia pueden ver entre la OSC y la ESC? No hay fuse. No hay tarjeta OSC tampoco. ¿Qué significa? Que la gestión va en banda con la lambda. La controladora escoge una lambda y pasa por acá, la gestión, en vez de la lambda por acá, perdón, se produce la lambda y dentro del tramado de la lambda va embebido la gestión. Llega acá, pasa por acá. Ahora, ¿cuáles son las grandes diferencias? ¿Cuál es más barato? Porque usamos menos elementos de red, menos tarjetas. No usamos un gráfico, que sirve para multiplexar la banda C y la gestión, y tampoco usamos una tarjeta de supervisión. Esa es la más barata. Ahora, ¿qué pasa con...? Es una estructura más simple, obviamente, y menos elementos. Pero ¿por qué creen ustedes que en el proyecto vamos a usar la OSC? En este proyecto y en el 100% de los proyectos, Huawei diseña como OSC y no como ESC. ¿Cuál es la razón? ¿Queremos vender más caro? Más tarjetas. Más tarjetas para que sea más cara. Confiable. Más confiable. ¿Por qué es más confiable? Porque si se te cae la lambda 1, se te va la gestión. Ah, pero ojo, hay un switch. Perderé un rato la gestión, pero lo puedo recuperar a través de otra lambda. Claro que si tengo una lambda ya sí quedó. Pero sí es más confiable, pero no es tanto por esa razón. Ese dibujo no ayuda a ver por qué es más confiable. Eso es la verdad. Como varias veces él dibujaba lo mismo,
ese es el OSC. ¿Qué tenemos que borrar para que sea SC? Sí. ¿Sí? Viendo hasta ahí. ¿Pueden ver algo más? ¿Qué pasa si usamos ESC? Se me valora el amplificador. Localmente, pues, lo gestiono también. ¿Cómo? El equipo por IP. Ok, vas a gestionar que esté cerca del servidor, pero Para mí igual. necesitarías una infraestructura en paralela para gestionar esto. Y si no tiene, imaginemos que cuando Americatel cree su primer backbone sur, Ya. no sé si conocen la expresión de Atico, el sitio Atico, ¿de acuerdo? Arequipa, es un pueblito que son 3 cuadras creo de largo, y que quizás no valga la pena poner ahí una gestión independiente, ¿no? La gestión va a salir cara y va a ser un enlace que quizás sea solo para gestión, porque no van a utilizar mucho más de ahí. Entonces, ¿qué pasa si solamente gestionamos por la fibra y este amplificador o ese amplificador se mueve? Se cae toda la gestión, ¿no? Si nosotros tenemos acá la gestión, digamos en este equipo, esto se conecta a la SC y acá nos conectamos nosotros con el servidor. Para los que no saben, el servidor de Huawei que maneja el equipo se llama 2000. Y acá nuestra interfaz cliente, el 2000 client. Perdemos la gestión acá y ya no llegamos acá porque vivía en la lambda. Entonces, ¿qué hacemos? Perdemos la gestión de este remoto. Y si perdemos la gestión del remoto, quizás tenemos menos armas para hacer un troubleshooting. Estamos más ciegos. Ahora, también hay otro problema. Tampoco se ve ahí muy bien. Usando ESC, ¿qué problema le ven? ¿Esto es externa? Esa es una estación, ¿cómo se llama? ¿Qué problema le ven a ese diagrama? Usando ESC. Otra vez, ven aquí. Si cae la ola, se pierde gestiona todo lo que está acá. Si no, para que se Entonces, si se cae la ola y tiene OSC, ahí lo más probable es que se caiga todo lo que viene. Imaginemos que hay corte de energía, se cae todo. Bueno, llegamos. Hay un problema que está ahí, solo sigan el flujo de la señal. ¿Alguna idea? El OLED independiente necesita del OSC para juntar un lado a otro. El OLED independiente necesita del OSC para que pase la señal. ¿Para qué? Para que pase la señal. Pero la señal igual pasa, ¿no? O sea, si acá está el SC que ha decidido que por esta auto pase la señal igual pasa por acá. Está cerca, ¿no?
una ruta acá. Me alejaste un poco. ¿Nada? ¿Alguna idea? ¿Sí? Cualquier otra. ¿Cuál es el problema de usar BSC en este modelo? Que la gestión buy-in-bank en la OSC sí baja, ¿no? Sale antes del OLA, según tú nos diste un diagrama primero, baja, o sea, se agrega la gestión de la OLA y pasa nuevamente a la línea, ¿no? Y en ese sistema... En este no, pues va a pasar todo al OLA. Así es, esa es la razón. Por ejemplo, la gestión va dentro de una banda, de una lambda, que viene acá y llega hasta acá. O sea, el ART drop, la señal de gestión se hace acá y acá. Acá pasa dentro de la lambda. ¿Qué significa? Que la ola no la van a poder gestionar nunca. Porque nunca bajó la gestión acá para gestionar la ola. Simplemente pasó. Tienes que tener bastante en cuenta eso porque para casi, salvo este anillo, todas las cadenas usan olas. Entonces es mandatorio usar OSC. Es una razón bastante poderosa. Ahora, otra pregunta que también es interesante es ¿qué pasa? Vamos al modelo más simple. Ahora sí tenemos OSC. La pregunta es, enviamos la señal y esta señal necesita de este amplificador para que vaya por toda la red y necesita este amplificador para que pueda recibirse bien acá. O sea, la señal del otro es así y pasa por este amplificador y por este amplificador, porque de otra manera sería bastante difícil que llegue la señal del externo. Porque este OSC, si seguimos la señal, nunca pasó por el amplificador. ¿Por qué creen que el amplificador, por qué creen que el OSC no necesita pasar por el amplificador? Está bien cerca. Estamos hablando de 1550 a 1510. O sea, no es que tenga una posición privilegiada en la atenuación. Y si la tiene es mínima. Pero el OCC puede sobrevivir así. La señal de tráfico no puede. ¿Por qué el OSC puede ir así? ¿No va por el lado de pérdida de inserción ahí? Esa es una pequeña razón, o una razón que no es la más importante, pero sí es una razón. ¿Por qué? Porque al pasar por este elemento, perdemos alrededor entre 6 y 8 dB, depende del elemento. 6 y 8 dB. Ya les hemos dicho que 6 y 8 dB es más o menos 30 y pico kilómetros, ¿no? 32 kilómetros. Y pasa dos veces, ¿no? Cuando se multiplexa y cuando se demultiplexa. Entonces, si sumamos esto, somos como 64 kilómetros que perdemos. Entonces, esto es el amplificador. Pero eso es un elemento súper necesario, no lo podemos quitar. Ese es uno. Y la otra. La otra es algo que le compete a la cualidad de la tarjeta OSC.
la tolerancia de recepción de potencia de una tarjeta OSC es bastante menor a la tolerancia de un transponder normal. Un transponder normal, imaginemos que la potencia mínima que puede recibir, ese se llama sensitivity. Sensitivity es potencia mínima que puede recibir el auto. Puede estar entre el rango de menos 28, quizás menos 16 dBs. Mientras que la OSC está en el rango de los menos 48. En el mejor de los casos hay 20 dB de diferencia. Si hacemos el 20 dB de diferencia, es más o menos como 80 kilómetros, ¿no? Entonces esa es la otra razón por la cual el OSC no está amplificado. Está hecho así de robusto para no depender de los amplificadores. Para tener muy pocos puntos de falla, ¿no? Con respecto a la red. La fibra es más difícil de falla, es un elemento bastante fácil. No amplificadores no se va a verificar. Entonces, pese a que los amplificadores o fallen, la OSC puede seguir gestionando el sitio web. Solo para complementar la recepción, así como hemos visto LDEA y Smart Sender, ¿no? El tipo de transmisión de láser. En la recepción hay dos tipos, el PIN y el APD. ¿Cuál es la diferencia? Que este está en el orden de los menos 16 y este está en el orden de los menos 28. ¿Qué significa? Que este es más robusto, ¿no? Puede aceptar o tolerar una potencia más baja que la que ve. Pero como ya casi todo lo que le he comentado, lo más robusto es más caro. Entonces, el diseñador de la red tiene que ver, no simplemente poner más robusto, sino tiene que ver qué es lo que cumple con el requerimiento, ¿no? Me voy a adelantar una parte de la próxima clase. Yo lo dejo. Solamente esto, por si acaso son inglés. Acá te dice a qué se refiere cada inglés. Y estos términos, MPIS, así están en papers. Si ustedes quieren leer un paper de WM, lo más probable es que le pongan esos términos. Y no le van a dibujar el gráfico. Así que tienen que saber, decir, en el sistema de WM, el MPI-S tiene tal cualidad, y le van a poner así en los papers. Porque se supone que eso es basado en estándar. No le van a decir en el punto que está entre la auto y multiplexor, no, porque tiene su nombre. Pero ojo que este nunca lo he usado, ¿no? Solamente para leer papers o leer algún documento técnico. Así es bueno que sepan dónde ubicarlo si lo necesitan, para que puedan entender. Vamos a hacer una vista rápida de la otra clase. Solo para dejar en claro los tipos de amplificador, el tipo de nodos que tenemos. Ya sabemos los elementos, ¿no? Elementos es una cosa. ¿Qué tenemos? El OTU, el MUX de MUX, los amplificadores y el canal de supervisión.
¿Sí? Ya sabemos los elementos. Ahora vamos a los tipos de nodos. ¿Qué son nodos? Son las estaciones. Es el conjunto de elementos formando una estación. Cada tipo de estación se identifica de una manera diferente. Este es un OTM. Un responder, un multiplexor, un multiplicador de la fila. ¿Qué lo hace OTM? T es terminal. ¿Qué significa? Que aquí se acaba la red. Es decir, de acá para acá ya no hay red de OTM. Habrá conexiones con SDH, con routers, etc. Pero acá se termina la red de WLAN. Este es un OLA, como ya lo hemos visto. ¿Qué es un OLA? Una estación con amplificadores. Como ven acá, viene la señal, el amplificador, su SM, la señal. De regreso también. Y acá un canal de supervisión doble. Este es el OSC, pero el SC2 es el nombre de la tarjeta. Supervisor y Channel 2. ¿Por qué 2? Porque soporta la supervisión para ambos lados. No necesitas colocar dos tarjetas, o una es suficiente. Después tenemos el FODM. ¿Qué es el FODM? Es una señal en que agregas, bajas señales. Es decir, Optical Add Drop Multiplexer. ¿Por qué? Porque las señales bajan o suben. En el caso del terminal solo bajan y suben, pero miran hacia un solo costado. Esta es parte intermedia de una red. En el terminal también bajan y suben, pero ahí termina la red. Acá bajan y suben y continúa la red. ¿Cuál es la gran diferencia? Que puede haber una señal como esta, que viene por acá, pasa y se va. No descarga aquí. En el terminal sí o sí tiene que descargar porque se acaba la red ahí. Ahora, ¿a qué se parece esta señal? ¿A qué se parece esta estación? El OADM. Que ya acabamos de ver. ¿Se parece el terminal? Sí. Se parece el terminal. Imaginemos que hasta ahí. De acá para la derecha es un terminal, ¿no? Y para acá es otro terminal. Por eso que a los OADMs a veces van a encontrar la nomenclatura de OTM back to back. Dos terminales espalda a espalda. Porque finalmente eso es lo que son. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Alguna duda de eso? Igual vamos a volver a repasar otras cosas, para que lo puedan ir leyendo. Ahora, el ROADM es lo mismo que el FOADM. La única diferencia es que R se llama porque es reconfigurable. Y el F, que es lo que hemos visto, es porque es fijo. Fix reconfigurable. ¿Por qué? Porque este filtro está acá. O sigue muy lejos estos filtros son fijos. Tenemos los canales fijos. En cambio, en el reconfigurable, que también es una tarjeta clara. El filtro, ¿qué te dice? Mi filtro dice lambda 1. Entonces, como el filtro dice lambda 1, necesariamente si lo conectas acá, va a caer acá. Va a caer acá y se va a quedar acá. No, el filtro está fijo en un FODM, pero en el reconfigurable tú puedes escoger. Tú puedes decirle, tú vente por acá, tú mejor vente por acá, sin importar la frecuencia que sea. En el fijo va a depender de la frecuencia para que nosotros sepamos a qué salida se va a ir. En el reconfigurable lo hacemos por software. Nosotros decidimos a dónde se va a ir. Esa es la única diferencia. Topológicamente es lo mismo. La funcionalidad es lo diferente.
estación regeneradora. ¿Qué parece la estación regeneradora? ¿Cómo? No, pero tienes multiplexores y multiplexores. Guárdense un ratito esa imagen en el cerebro. ¿Se parece? ¿Sí? La única diferencia es que la señal regeneradora, en vez de tener esto, tiene regeneradores acá. Es decir, en una señal regeneradora no bajan ni suben servicios, solo la señal regenera. Es como si este cuadradito sería un regenerador. Entonces la señal viene acá, se regenera y sale como nueva. ¿Cuándo usaríamos un pasante y cuándo usaríamos un regenerador? Usaríamos un regenerador cuando la señal está muy deteriorada, ¿no? Queremos mejorar el OCNR y todo eso. Como ven ahí no baja, simplemente se regenera. Esto igual lo vamos a ver con más profundidad en la próxima clase. Mañana, ¿no? Mañana a las 9. Sí, a las 9. Bien tarde. Ya. Entonces lo dejamos ahí por hoy día y ya mañana continuamos con esto.